Capítulo 5. La hija abandonada. Asuka no entendía muchas cosas en su corta vida. No sabía por qué su madre la trataba con tanta frialdad ni por qué parecía no quererla cerca. Con el tiempo, su corazón comenzó a fracturarse por la falta de afecto. Lo poco que quedaba de su esperanza se hizo pedazos el día en que su madre tomó una decisión irreversible: preferir el vacío de la muerte antes que verla a ella. El funeral fue un evento frío y solitario, un reflejo de la relación que Asuka había tenido con su madre. Vestía un pequeño vestido negro, parada frente al ataúd vacío mientras un cura recitaba palabras que no alcanzaban su corazón. Cuando él le preguntó si quería decir algo, Asuka sintió que el tiempo se detenía. ¿Qué podría decirle a una tumba que no tenía un cuerpo? Fuiste una gran madre. Un puñado de mentiras para adornar su paso al más allá. Se quedó en silencio. Una furia contenida vibraba en su pecho, pero no salió palabra alguna de sus labios. Sin despedirse, recogió sus cosas y se marchó, dejando al cura con su mirada desconcertada. En su mente, se preparaba para lo inevitable: que la mandaran a un orfanato. No tenía nadie más, ningún padre que pudiera hacerse cargo de ella. Sin embargo, su sorpresa fue mayúscula cuando le informaron que había sido seleccionada para convertirse en piloto de la Unidad 02. La noticia no le causó alegría. En cambio, un odio visceral se apoderó de ella. El EVA 02 era para Asuka algo más que una máquina. Era el símbolo de todo lo que había perdido. Es culpa de este robot que mi madre eligiera abandonarme, pensaba una y otra vez, con un resentimiento que calaba hasta sus huesos. Sin embargo, no lo decía en voz alta. No quería que nadie viera la debilidad que escondía detrás de su mirada orgullosa. Cuando llegó el día de enfrentarse cara a cara con la máquina, Asuka no pudo evitar sentir un escalofrío recorrerle la espalda. La mole rojiza del EVA 02 parecía observarla, como si esperara algo de ella. Pero no había compasión en su mirada, solo rabia. Asuka dio un paso al frente, sus manos apretadas en puños. «Odio las muñecas», dijo en voz alta, con un tono cortante y firme que resonó en el hangar. Esas palabras parecían dirigidas tanto a EVA como a sí misma. Por un instante, recordó los días en los que intentaba llamar la atención de su madre, los momentos en que le mostraba dibujos o intentaba hablarle, solo para ser ignorada. ¿Por qué nunca fui suficiente?, pensó, pero de inmediato desechó la idea. No se permitiría llorar. No ahora, no nunca. Mientras la observaban desde lejos, alguien le preguntó: «¿Estás bien? ¿No te impresiona pilotar algo tan grandioso?». Asuka soltó una risa amarga. «¿Grandioso?», respondió con una mirada desafiante. «Es solo una máquina. Y yo no soy una muñeca para que jueguen con mi vida». Esa era la verdad que ardía en su interior. Se negaba a ser tratada como un instrumento, como algo desechable. Su madre la había tratado así, y no permitiría que nadie más lo hiciera. Aunque estuviera sola, aunque el mundo entero la rechazara, Asuka lucharía para demostrar su valía. Pero, en el fondo, todavía resonaba la voz de aquella niña pequeña, susurrando una pregunta que nunca había sido respondida: «¿Alguna vez me amaste, mamá?». La respuesta nunca llegaría. Y Asuka, con un dolor que no podía compartir con nadie, caminó hacia adelante, decidida a hacer suya la vida que le habían dado, aunque estuviera plagada de sombras y fantasmas del pasado. El entrenamiento militar no ofreció tregua alguna para Asuka, pese a su corta edad. Desde el momento en que puso un pie en las instalaciones, quedó claro que nadie tendría compasión de ella. No era una niña para ellos, era un arma en formación. Y si esa arma se rompía en el proceso, sería reemplazada. Los días comenzaban al amanecer, con ejercicios físicos que exigían más de lo que su cuerpo de niña podía dar. La fatiga acumulada era implacable, pero los instructores no aceptaban excusas. «¿Eso es todo lo que puedes hacer?», gritó una instructora mientras Asuka luchaba por completar una serie de flexiones bajo el sol abrasador. Su cuerpo temblaba, y las lágrimas amenazaban con caer, pero no podía detenerse. Lo sabía muy bien. En una ocasión, después de correr durante horas, Asuka cayó de rodillas, jadeando en busca de aire. Antes de que pudiera levantarse, sintió un golpe seco en el costado. Era la misma instructora, mirándola con desprecio. «Ponte de pie, niña inútil. No hay tiempo para debilidades aquí». Asuka intentó levantarse, pero el dolor la hizo vacilar. La mujer no tuvo paciencia. Otro golpe la lanzó al suelo. «¿Quieres que te llamemos piloto? Así no llegarás a nada. Eres una decepción, como el resto de los huérfanos que creen que este lugar es un refugio». Las palabras eran tan hirientes como los golpes, pero Asuka no dijo nada. Su orgullo, aunque magullado, era lo único que la mantenía en pie.
Cuando no estaba en el campo de entrenamiento, la obligaban a estudiar todo lo relacionado con las unidades Evangelion, sus sistemas, tácticas de combate, y cualquier otra información que pudiera necesitar como piloto. Las noches eran largas y solitarias, con libros y documentos esparcidos por el suelo mientras intentaba no quedarse dormida. El cansancio físico y mental la consumía, pero el miedo a los castigos era más fuerte. Una noche, mientras repasaba los manuales, una oficial se acercó y tiró uno de los libros sobre la mesa frente a ella. Este informe estará en el examen de mañana. Espero que no falles otra vez, niña no querida. El apodo era un eco constante en su vida allí. La niña no querida, huérfana, el desecho. Todos parecían disfrutar reduciendo su autoestima, como si eso la obligara a ser mejor. Ella odiaba cada palabra, pero se tragaba la ira y el dolor. Mostrar debilidad solo les daría más razones para atacarla. Semanas de este entrenamiento brutal se convirtieron en meses. Asuka aprendió a soportar el dolor, a callar las lágrimas y a sobrellevar el aislamiento emocional. Pero una parte de ella comenzó a endurecerse, a construir muros que ni siquiera ella sabía cómo derribar. Un día, inesperadamente, le concedieron un día libre. Era el primero desde que había llegado, y Asuka no supo cómo reaccionar al principio. Se sentó en el borde de su cama, mirando la pequeña habitación vacía que llamaba su hogar temporal. Un día libre, murmuró para sí misma, con una mezcla de incredulidad y desconfianza. No sabía si debía sentirse aliviada o sospechar que aquello era otra prueba. Decidió salir al patio de entrenamiento, que ahora estaba vacío. Mientras caminaba por el lugar que había sido escenario de su sufrimiento, recordó las veces que había caído al suelo, los gritos, los golpes. Cerró los ojos y respiró hondo, tratando de liberar la tensión acumulada en su cuerpo. No soy débil. No lo soy. Susurró para sí misma, como un mantra. Sin embargo, en el fondo de su mente, la voz de la niña pequeña que una vez fue seguía preguntándose, ¿por qué nadie me quiere? ¿Por qué siempre tengo que demostrar que valgo algo? Pero Asuka no dejó que esas preguntas se quedaran mucho tiempo. Había aprendido a ignorarlas. Había aprendido a sobrevivir. Asuka caminaba por el patio del complejo militar, perdida en sus pensamientos. De repente, vio a un niño de su misma edad jugando cerca de una caja de arena. Sus ojos se estrecharon al observarlo. ¿Quién era este niño? Un reemplazo. La idea se clavó en su mente como un dardo envenenado. Claro, pensó mientras sus puños se apretaban con tanta fuerza que los nudillos se volvieron blancos. Le dan un día libre a la inútil para traer a su reemplazo sin drama. No me van a desechar sin pelear. Avanzó hacia el niño, decidida a demostrar que no podía ser reemplazada. Pero justo antes de llegar, el niño se giró, mostrando un rostro tan inocente que Asuka se detuvo en seco. Había algo desconcertante en su expresión, una pureza que no encajaba con el entorno frío y cruel de aquella base militar. Hola, dijo el niño con una sonrisa amable. ¿Quién eres tú? Asuka frunció el ceño, intentando mantener su habitual postura fría. ¿Quién eres tú? Respondió, con una pizca de desafío en su tono. El niño se levantó, sacudiéndose la arena de las manos, y respondió con naturalidad. Soy Shinji. Shinji Yukari. Estoy aquí porque mi mamá está trabajando en algo importante. Asuka lo observó detenidamente, sin saber cómo reaccionar. El niño no parecía tener ninguna malicia. Se veía normal. Feliz, incluso. Era una imagen que le dolía mirar. Shinji regresó a la caja de arena y continuó jugando, moldeando pequeños montículos de tierra con sus manos. Después de un momento, levantó la vista y le hizo una invitación inesperada. ¿Quieres jugar conmigo? Asuka soltó una risa seca y sarcástica. ¿Jugar? No tengo tiempo para esas tonterías. No soy como tú. Shinji inclinó la cabeza, confundido pero sin molestarse. ¿Como yo? ¿Qué tiene de malo jugar? Es divertido. Ella lo miró fijamente, con una mezcla de desdén y curiosidad. Había algo en su actitud despreocupada que le resultaba completamente ajeno. Y, aunque rechazó su invitación varias veces, Shinji seguía insistiendo. Vamos, no te hará daño. Solo un rato, ¿sí? Finalmente, después de un largo silencio, Asuka suspiró y se sentó en el borde de la caja de arena. Está bien, pero solo porque no tengo nada mejor que hacer. Pasaron los minutos, y sin darse cuenta, Asuka comenzó a involucrarse en el juego. Shinji la guiaba con entusiasmo, mostrándole cómo construir torres y cavar túneles. Por primera vez en mucho tiempo, Asuka sintió lo que era ser una niña normal. Sus risas, aunque contenidas, comenzaron a mezclarse con las de Shinji. De repente, Asuka se detuvo.
Su mirada se volvió sombría mientras sus pensamientos volvían al entrenamiento, a los gritos, a los golpes, a las humillaciones. Esto era solo una ilusión temporal. Al terminar el día, volvería a ser la Asuka fría y despreciada de siempre. Shinji notó el cambio en su expresión. ¿Estás bien?, preguntó, dejando de jugar. Sí, respondió Asuka, evitando su mirada. Esto no importa. Nada de esto importa. El niño la observó en silencio, como si intentara entender lo que pasaba por su mente. Entonces, con una sonrisa gentil, sacó algo de su mochila. Una pequeña muñeca hecha a mano, con guantes improvisados como parte de su diseño. Esto es para ti, dijo Shinji, extendiéndole el regalo. Asuka lo miró, atónita. ¿Por qué me das esto? No necesito nada de ti. Shinji se encogió de hombros. No necesitas una razón para recibir algo bueno. Solo pensé que te gustaría. Mamá siempre dice que a veces un pequeño regalo puede hacer que alguien se sienta mejor. Asuka tomó la muñeca con cuidado, como si fuera algo frágil. Era la primera vez en años que alguien hacía algo amable por ella, sin esperar nada a cambio. Durante un momento, no supo qué decir. Gracias, murmuró al fin, casi en un susurro. Shinji sonrió ampliamente. De nada. Creo que la muñeca se parece a ti. Asuka frunció el ceño, pero no pudo evitar una pequeña sonrisa. ¿A mí? ¿Estás diciendo que soy tan ridícula como esto? Shinji rió, aunque sin burlarse. No, pero creo que, como tú, es especial. Asuka lo miró fijamente, con una mezcla de sorpresa y algo parecido a calidez en su mirada. Por un instante, permitió que el momento se envolviera. Tonto, dijo, desviando la mirada. No te hagas ideas. Esto no significa que me caigas bien. Shinji simplemente sonrió y volvió a jugar en la arena. Por primera vez en mucho tiempo, Asuka se permitió una pequeña tregua con el mundo. Aunque sabía que esa sensación de normalidad no duraría, en ese instante decidió aferrarse a ella. Cuando el día terminó, y Asuka regresó al frío de su realidad, guardó la muñeca en su mochila con cuidado. Tal vez no era mucho, pero ese pequeño objeto representaba algo que no había sentido en mucho tiempo, un gesto de bondad desinteresada. El entrenamiento se volvió aún más brutal. Las instructoras parecían decididas a destruirla tanto física como mentalmente. Los días se fusionaban en un ciclo interminable de esfuerzo y dolor, sin un solo momento de descanso. Sus músculos dolían constantemente, su mente estaba al borde del agotamiento, y su espíritu parecía quebrarse con cada orden implacable. El tiempo pasó en un abrir y cerrar de ojos, y sin darse cuenta, Asuka había cumplido 12 años. En un acto inesperado, su comandante la llamó para felicitarla. Lo has logrado, Soryu. No todos llegan a esta etapa. Asuka permaneció inmóvil, su rostro impasible mientras escuchaba las palabras. Sin embargo, continuó el comandante, con una dureza helada en su tono, todo esto ha sido apenas el calentamiento. Entrar en el EVA 02 será un infierno en comparación. Prepárate para enfrentar lo que viene. Asuka sintió con seriedad y ofreció un saludo militar impecable. Entendido, señor. Esa noche, en la soledad de su cuarto, Asuka dejó caer su máscara de determinación. Abrió un pequeño cajón y sacó dos objetos que había mantenido ocultos durante años, la muñeca que Shinji le había regalado y un pequeño anillo de plástico. Su vista se posó en la muñeca, desgastada por el tiempo, pero aún intacta, y una pequeña sonrisa melancólica se dibujó en sus labios. Recuerdos de aquel día regresaron a su mente. ¿Qué es casarse?, le había preguntado Shinji, sentado junto a ella en la caja de arena. Asuka, con la actitud de superioridad que siempre mostraba, se había encogido de hombros. Es algo que los adultos hacen cuando quieren pasar toda su vida juntos. No es tan complicado. Shinji había fruncido el ceño, procesando la explicación. ¿Y por qué los adultos siempre están tan desesperados por eso? Asuka había rodado los ojos, como si la pregunta fuera demasiado obvia. Porque quieren estar con alguien que aman, o al menos que les importa más que nada en el mundo. Pero los adultos son tontos, siempre lo complican todo. Hubo un momento de silencio antes de que Shinji hablara nuevamente, con una seriedad que la tomó por sorpresa. Entonces, ¿por qué no nos casamos nosotros? Me gusta estar contigo. Me hace sentir tranquilo. Asuka lo había mirado boquiabierta, sus mejillas teñidas de un profundo rojo. Idiota. Eso no funciona así. Había exclamado, dándole un pequeño empujón. Pero Shinji no parecía afectado en lo más mínimo por su reacción. ¿Por qué no?
Si es con alguien que me gusta y me cuida, como tú, no veo por qué no. A pesar de su enojo inicial, la idea había quedado rondando en la mente de Asuka. Finalmente, después de unos segundos de titubeo, había murmurado algo mientras desviaba la mirada. Si sigues pensando igual cuando nos volvamos a ver, tal vez, te dé el sí. Pero por ahora, esto no significa nada, ¿entendido? Shinji había sonreído con inocencia y, como respuesta, había sacado un anillo de plástico de su mochila, de esos que venían en las cajas de dulces. Entonces este será nuestro anillo de compromiso. Hasta que nos volvamos a ver. Asuka había tomado el anillo, todavía sonrojada, pero sin rechazarlo. En su interior, algo se había encendido. Una chispa de calidez, algo que había creído perdido mucho tiempo atrás. De vuelta al presente, Asuka observó el anillo en su mano. La luz de la lámpara lo hacía brillar débilmente. «Idiota», susurró con una pequeña sonrisa que rápidamente desapareció. Volvió a guardar la muñeca y el anillo en su lugar. Mientras apagaba la lámpara y se recostaba en su cama, una sola idea rondaba su mente. Debo sobrevivir. No importa cuánto me cueste. No puedo dejar que esta promesa se rompa. Y con eso, cerró los ojos, lista para enfrentar el siguiente día de tortura, aferrándose a los pequeños recuerdos que mantenían su corazón entero en un mundo que parecía empeñado en destruirlo.